Dios les siga bendiciendo, hermanos. A los niños, a sus clases, pueden salir. Les invito a abrir su Biblia en Romanos, capítulo 12, hermanos. Hoy se siente un poco más fresco. El clima del ambiente también no se siente tan bochornoso como la semana pasada. Estamos llevando la serie titulada, hermanos, ¿cómo? ¿Recuerdan? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado aquí? Querían dejar al hermano que contestara, ¿verdad? Ya se lo sabían, entonces querían darle chance al hermano. Los distintivos del cristiano. Y dije que estaríamos hablando, hermanos, de cosas prácticas en nuestra vida como cristianos, que son cosas que debemos llevar a la práctica en nuestro diario vivir, o tener presentes también cada uno de nosotros, para que cuando se presente la oportunidad de llevar a cabo esto que nos dice el apóstol Pablo, lo practiquemos. Romanos capítulo 12, les invito a que me ayuden ahí con su vista, que me sigan con su vista. Voy a darle lectura al versículo 3. Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Acuérdense que el tema general es los distintivos del cristiano. La semana pasada hablamos de la hospitalidad, del ser hospitalarios, del ser buenos imitadores como los gallos, de los que se habla en la palabra de Dios, que eran personas que practicaron la hospitalidad, y uno de ellos aquí en Romanos, que se describe como una persona que tenía esa capacidad, esa habilidad o ese distintivo de ser hospedador. Hoy vamos a hablar, hermanos, de algo que también muchas veces nosotros nos enfrentamos con ello y no nos damos cuenta y podemos entrar en muchos conflictos. Y vamos a hablar de lo que dice específicamente el apóstol Pablo en el versículo 3. El no tener más alto concepto, sino tener el concepto de nosotros que debemos tener según lo que Dios nos ordene. Es decir, en otras palabras, no sentirnos altivos, soberbios, o como a veces decimos, creernos más de lo que necesitaríamos o que necesitamos ser cada uno de nosotros. Note cómo dice el apóstol a Pablo, y he titulado este tema del que vamos a hablar, hermanos, le he puesto un título y se llama como los mosqueteros. Como los mosqueteros. ¿Se acuerda usted de la película, ya sea la mexicana, ya sea la estadounidense? No sé qué otra versión ha salido, pero han salido como 3 versiones o 4 acerca de los mosqueteros. Había una frase que decían en específico en la mexicana, que es la que más me acuerdo. ¿Qué decían? Si la vieron. Todos para uno y uno para todos. Un concepto a través del cual indicaban que cuando estuviera uno solo y hubiera una presencia de necesidad, ahí iban a estar los demás, o viceversa. Ni uno ni otro se iban a descuidar, sino que todos iban a estar unidos, iban a trabajar unidos, ni uno por cada lado. Algo parecido, hermanos, es lo que sucede aquí.
El apóstol Pablo, enseguida, acuérdense que lo que el apóstol Pablo trata es de tomar la forma de la vida que Dios tiene preparada para nosotros y ocuparnos en las cosas que Dios ha determinado para que nosotros las hagamos. Espero que ya algunos de ustedes, si no es que todos, como se lo dije la semana pasada, se haya sentado en su casa y haya leído el capítulo 12 para que se diera cuenta de toda la lista de las cosas prácticas que necesitamos hacer. Pero acuérdense ustedes, desde el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo pone de manifiesto que nosotros debemos dejar de un lado la vida que el mundo ofrece y nosotros tomar la forma de la vida que Dios ha preparado para que nosotros lo llevemos a cabo. Y enseguida, del 13 en adelante, nos va a decir cuáles son esas cosas que nos van a ayudar a tomar la forma de la vida que Dios quiere para cada cristiano. Acuérdense que estas cosas son cosas que el cristiano debe adquirir ahora para manifestarlas en su vida. Y él comienza con algo importante. No debes tener más alto concepto de ti mismo que el que debes tener, sino que debes pensar por el contrario de ti mismo con cordura. Eso es lo que dice el versículo 3. Eso es lo que trata el apóstol Pablo. No solamente lo trata ahí, sino más adelante va. Esto es un tema muy importante, hermanos, porque vamos a darnos cuenta a través de las razones, 4 de ellas que voy a compartir el día de hoy con ustedes, que da el apóstol Pablo para entender por qué nosotros debemos llevar a cabo este mandamiento. De por sí nosotros lo entendemos de forma sencilla y lo que quiere el apóstol Pablo es que no nos sintamos superiores a los demás, básicamente. El apóstol Pablo nos da 4 razones, hermanos. Encuentro 4 razones por las cuales nosotros necesitamos obedecer este mandamiento. Pero antes de ello, quiero decirle algo que es muy importante. Número 1, este es un mandamiento que se da a cada uno en particular. Con esto quiero decir que tú y yo necesitamos tomar el mandamiento para nosotros de manera individual. Es decir, no quiero que voltees a ver a tu hermano de al lado, no quiero que pienses en tu mente en otro hermano que a lo mejor no está aquí, no quiero que pienses en el hermano que a lo mejor está atrás de ti, que está a un lado, no, que pienses en ti y comiences a evaluarte tú, cómo te encuentras en cuanto a esta prohibición que dice el apóstol Pablo. Es para uno en particular. Mire cómo dice el versículo 3. Digo pues, y apela a la gracia, por la gracia que me es dada, a cada que, a cada cual. Este mensaje este mandamiento es para cada uno en particular y para cada uno de los que estamos o que somos parte de la iglesia, que estamos aquí. Continúa diciendo ahí el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros. Así que, hermano, esto quiero que nos quede muy claro. Es de manera individual el mensaje para que lo consideremos. No voltees a ver al hermano de tu lado, o a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. No, mírate a ti mismo, evalúate a ti mismo. Dice el apóstol Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4 razones por las cuales uno debe sentarse, meditar, reflexionar y decir en dónde está posicionado, cuál es la capacidad que Dios le ha dado y cómo la está usando. Porque el apóstol Pablo habla acerca de los dones que recibieron o capacidades que recibieron de Dios para que lo lleven a cabo. 4 cosas. Primero, la primera de ellas que quiero resaltar es la primera razón por la cual tú debes tener más alto concepto es porque Dios es quien da la capacidad. Dios es quien te da la capacidad.
De hecho, esto es lo primero que enmarca y lo hace en dos ocasiones. En el versículo 3, al final termina diciendo esto el apóstol Pablo, cuando dice, sino que piense de sí con cordura, y luego dice, conforme a la medida de la fe que ¿quién dio? ¿Quién repartió? Dios. Dios es el que lo ha otorgado. Uno no tiene que sentirse más que los demás en cuanto a su capacidad o su habilidad al día de hoy, hermanos, porque es Dios quien te da, es Dios quien es la fuente, es Dios quien te habilita, quien nos habilita a cada uno de nosotros. Por eso es que uno debe tener en mente esa partecita para que pueda entender que no es por él mismo o por sus fuerzas. Sí, hay un esfuerzo, hay las formas de adquirir algunas habilidades y que le cuestan aún hacerlas, pero al final de cuentas, si vamos hacia atrás, es Dios quien provee todas las cosas para que tú puedas tenerlo. Al final de cuentas, vamos a entender o necesitamos entender que Dios es la fuente de ello. En este caso es Dios quien te da la habilidad. Así es que no debes sentirte superior a los demás. Número 2. Porque no eres el único que tiene capacidades. No eres el único en la iglesia que tiene capacidades. Ahí mismo dice al final, en lo que leímos hace un momento, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué, hermanos? ¿Repartió a quién? ¿A ti? ¿O cómo dice? A cada uno. A cada uno. Y enseguida, más adelante, nosotros nos vamos a ver cómo es que nos dice que hay varios que tienen diferentes dones. Desde el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que reside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sin fingimiento, y continúa cada una de las listas. Pero note usted que no eres el único, no somos los únicos que tenemos una habilidad en la iglesia. El pensar que soy el único que lo puede hacer, que soy el único y que nadie tiene lo que yo tengo, o que soy el mejor que los demás, o más bien el pensar que soy el único que lo puede hacer, es lo que nos hace ir más allá o a tener un más alto concepto de nosotros mismos. Note usted que lo central aquí es que te debes evaluar y sentarte y entender que debes tomar la posición que Dios te ha dado en la iglesia para que tú desarrolles la cualidad que Dios te ha dado. Pero debes entender que no eres el único que tiene capacidades, que hace cosas en la iglesia. Cuando no consideramos esto, hermanos, es cuando tenemos los problemas. Cuando viene el sentirse superior a los demás. Número 3. La razón número 3 es porque tengo una función distinta de los demás. Porque tengo una función distinta de los demás. Dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Note usted la imagen que utiliza el apóstol Pablo, la imagen del cuerpo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero note usted cómo en el versículo 4 él resalta algo. El cuerpo está formado de muchos miembros. Así como el cuerpo está formado de muchos miembros, así en la iglesia también hay muchos miembros. El cuerpo de la iglesia está conformado de muchos miembros.
Y así como en el cuerpo físico, no todos los miembros cumplen con la misma función, así sucede en la iglesia. Tú tienes una habilidad, tú tienes una capacidad, Dios te ha dado algo a ti, una habilidad, así como se la ha dado a otro. Si podemos ilustrar esto, hermanos, es que no todos aquí predicamos, como lo hago yo desde el púlpito. Yo soy uno de los que predica, otro hermano o otros hermanos son los que se encargan de hacer el aseo, otros hermanos son los que están tocando en las alabanzas, otros hermanos son los que están dirigiendo, otros hermanos son los que están recibiendo. En conjunto, varios tenemos diferentes áreas de oportunidad o áreas en las cuales nos desenvolvemos y contribuimos para el bienestar de la iglesia. No todos somos lo mismo. Imagínense que todos fuéramos predicadores. Y esto es algo que necesitamos entender, que necesitamos comprender. No todos tenemos la misma función. La función mía es distinta. Necesitamos entender estos aspectos, hermanos, o estas razones que el apóstol Pablo da. Porque estas razones van a ayudar a que la iglesia camine como debe obrar, como debe funcionar. La número 4, la razón número 4 es porque soy parte de un equipo. O si quieren ponerlo, soy parte de un grupo. O soy parte de un cuerpo. Para que nos entendamos mejor con la ilustración que usa el apóstol Pablo. Dice en el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y luego dice, y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Lo que nos lleva a sentirnos superiores, el no pensar en los demás, el no considerar la labor que hace otro. A lo mejor si los tendemos como seres humanos a distinguir entre niveles, hermanos. De hecho, en los versículos 6 en adelante, el apóstol Pablo al mencionar las diferentes habilidades, los diferentes dones, está dando por sentado que no todos somos iguales. A lo mejor unos hacen más o se sugiere o se requiere de más labor por la operación que hacen ellos que otra. A lo mejor unos se sentían menospreciados como lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, allá en el capítulo 12, acerca de los dones del Espíritu Santo, que todos querían tener el don de las lenguas y menospreciaban el don que Dios les había dado. En la iglesia puede suceder muchas veces lo mismo en cuanto a actividades, hermanos, o funciones que cumplimos. Muchas veces menospreciamos o vemos como menos al hermano que hace el aseo. Y eso no sucede nomás en la iglesia. Esto sucede en el mundo secular también. En el trabajo menospreciamos a un operador sencillo o que gana apenas el mínimo contra una persona que es ingeniera o que tiene una carrera. Cuando muchas veces la persona que a veces ni carrera tiene mejores habilidades que yo. Pero eso es lo que tendemos a hacer. Pero en este aspecto el apóstol Pablo quiere que entendamos que necesitamos tener en nuestra mente por lo menos estas 4 cosas, hermanos. Primero, Dios es el que me da la vida. Si este servicio que yo hago es porque Dios me lo ha otorgado, me lo ha dado. Necesito entender que hay otros hermanos que tienen una función diferente y tengo que contemplar la función que hacen ellos, porque su función también es importante. La labor que ellos hacen es importante. ¿Qué sería de los hermanos que hacen el aseo si no lo hicieran? ¿Qué sería de ese edificio? Inclusive el hermano que se levanta a tirar la basura.
¿Qué sería si no hubiera una buena predicación a lo mejor, hermanos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ustedes o de nosotros los predicadores si no tuviésemos quien nos escuchara? Cada uno, hermanos, tiene una función y es importante para que el cuerpo funcione. Por eso es que el apóstol Pablo dice, tienes que contemplar que no eres tú solo, eres parte de un grupo, eres parte de un cuerpo que tiene muchos miembros y debes considerar a los demás miembros. Cuando uno no tiene en cuenta estas 4 razones, va a ser muy difícil, hermanos, que llegue a lograr lo que el apóstol Pablo ordena. Va a ser muy difícil, en otras palabras, que uno llegue a sentarse y decir, esta es la función que Dios me ha dado. Y siempre va a haber una altanería, superioridad sobre los demás. No se van a considerar. Esto va a suceder muchas veces en algunas iglesias. Predicadores que se sienten superiores a los miembros, miembros que se sienten superiores a otros miembros o hermanos adultos que menosprecian a los jóvenes por ser jóvenes, adultos cristianos que tienen años en el cristianismo y menosprecian a los jóvenes porque llevan poca experiencia vivida. ¿Nota usted todos los grados en todas las áreas que afecta el no obedecer este mandamiento? ¿A mí qué me vas a enseñar si yo soy mejor que tú? Tú no me puedes venir a enseñar a mí porque yo tengo más años. ¿Qué me vas a hablar de mí, tú de eso si yo tengo más experiencia, más años de vida? Tú eres el que más. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Sí me doy a entender, hermanos? El apóstol Pablo es claro y dice que nosotros debemos llegar, hermanos, a tener esa cordura de que nos va a ayudar a entender quiénes somos, la posición en que Dios nos ha puesto y qué es lo que debemos hacer. Una vez que entendamos esas 4 razones, por lo menos esas 4 razones, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Necesitamos entonces nosotros, hermanos, contribuir a la edificación de los demás usando la habilidad, la capacidad que Dios nos ha dado, entendiendo, hermanos, nuestras limitaciones, entendiendo nuestro alcance y reconociendo la labor de los demás miembros de la iglesia. Es así como va a funcionar y vamos a lograr nosotros tener, hermanos, el concepto, el pensamiento real de nosotros mismos. Vamos a dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. Vamos a dejar de humillar a aquellos que pensamos que éramos mayores o superiores a ellos. Vamos a empezar a considerar entonces a todos aquellos hermanos en la diferente función que cumplen en la iglesia, que ayuda a contribuir para que la iglesia camine. Note usted que en la ilustración del cuerpo deja el apóstol Pablo sentada una realidad. Al final del versículo 4, en el versículo 5, viene la explicación y nos da por sentado qué es lo que debemos considerar y cómo debemos vivirlo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos nosotros, si trabajamos de manera unida, vamos a lograr la buena función de ese cuerpo. Y todos, miembros los unos de los otros. Quizá yo tengo una responsabilidad ante Dios, hermano, más que tú, más alta que tú, porque soy responsable de enseñarte la palabra de Dios. Pero eso no me hace el ser superior a ti, el mirarte con desprecio o con mirarte de tal manera que te puedas bajar por la actividad que tú puedes hacer. Dios nos enseña que necesitamos nosotros entender la función que Dios nos ha puesto. Y tampoco porque tú eres
el que barres, el que traes el agua, el que haces el aseo, el que haces otra cosa que consideras tú mínima, tampoco debes pensar en él de esa manera. Lo que tú debes pensar es que tú cumples con esa función y con ello contribuyes a que el cuerpo de Dios vaya a edificarse. Necesitamos nosotros entonces, hermanos, entender y lograr llevar a una evaluación de nosotros mismos el qué concepto tengo yo de ante los demás. ¿Soy superior a los demás? ¿Me creo más que los demás? ¿O entiendo la labor que cada uno hace y comprendo que lo que soy es porque Dios me lo ha permitido llegar? Esto es algo importante que debemos considerar, hermanos, porque esto va a ser la pauta que nos va a ayudar a llevar a cabo todas las demás listas de acciones que el apóstol Pablo enumera en el capítulo 2. ¿Qué concepto tienes de los demás? ¿O de ti mismo para con los demás? ¿Eres superior? ¿O tienes realmente, te conoces cómo eres? ¿Sabes cuáles son tus limitaciones? Y reconoces la labor de los demás. Y más si reconoces que es Dios quien te ha dado la habilidad que hermanos, al final de cuentas nosotros debemos entender en todos los aspectos de nuestra vida que Dios es la fuente de todo. De Él proviene todo. Si no consideramos esto, vamos a tener muchos problemas. Vamos a sentirnos superiores entre los superiores o entre los que menos laboramos. Dios quiere que tengamos el concepto real de nosotros mismos y funcionemos, contribuyamos con la capacidad, con la habilidad que Él nos ha dado para edificar a los demás. Somos exhortados a estimularnos al amor y a las buenas obras como iglesia, en la vida. Necesitamos ahora entender que necesitamos tener un concepto real de lo que somos ante los ojos y valorar a cada uno de los demás de la función que hay. Así como los mosqueteros decían aquella frase, todos, uno para todos y todos para uno. Esa frase también debiera estar en nosotros como cristianos. Estar unidos, trabajando y poniendo lo que nos toca para la edificación de la iglesia. Oremos. Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy las gracias, Señor, por este día, por este mensaje. Te pido, Señor, que haya una verdadera evaluación de cada uno de nosotros y que salgamos, Señor, y seamos conscientes que hay más hermanos que tienen alguna habilidad, que cumplen alguna función en tu iglesia y que no debemos nosotros menospreciar o sentirnos superiores a los demás, sino lograr entender cuál es la medida de la capacidad que me has dado, la responsabilidad que tengo como tal, y valorar la labor que hacen los demás. Ayúdanos a entender la importancia que tiene este mandamiento para cada uno de nosotros, y de esta manera, Señor, que podamos darte siempre la honra y la gloria a ti, y que contribuyamos, Señor, a que tu iglesia siga adelante en crecimiento por la labor que hacemos cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús te doy gracias, te lo pido. Dios les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a que establezca.